Bienvenidos a Paz Camino, un podcast sobre ciencia, meditación y transformación social del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, transmitiendo desde España para toda habla hispana. Hola, hola. Bueno, bienvenidos todos y todas a este episodio de Paz Camino, un episodio muy especial, por cierto, porque tenemos hoy la suerte, la verdad, el privilegio de poder estar con una colega que le comentaba recién, hablábamos un poco de que yo hace tiempo que quería hablar con Erin y quería conversar un poco de lo que ella hace y quería hacerlo, digamos, de manera tal que pudiéramos hablar abiertamente pues, en términos de lo que implica el trabajo, pero también de lo que implica para una persona como Erin trabajar en cuestiones tan importantes, ¿no? Y también complejas como la justicia restaurativa. Así que hoy vamos a hablar de esto. Así que bienvenida, Erin, al podcast. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Leo. Encantada, súper contenta de estar aquí contigo. Y yo creo que, primero que todo, quiero reconocer que la imperfección del lenguaje de mi español, pero vamos a intentar a comunicar lo más posible, como dijiste, los valores de la justicia restaurativa que son complejos, ¿no? Que faltan las palabras algunas veces, en inglés y en español, pero estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Bueno, gracias. Nosotros también, en realidad, hablamos muy bien español, o sea, bastante bien, así que yo creo que nadie va a tener problema, al contrario. Pero bueno, también es importante saber esto, ¿no, Erin? Erin, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vives? Yo lo sé, pero digo, para que la gente lo sepa, ¿dónde vives tú? Sí, yo vivo en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Ok. En los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Manhattan, ¿a qué hora es ahora allí? Es la 1 acá. Es la 1 acá, vale. Acá son las 7 más o menos en Valencia. Y bueno, estamos muy contentos una vez más por tenerte. Gracias por estar acá y gracias por aceptar la invitación al podcast. Nosotros, digamos, en realidad sabemos que estás haciendo muchas cosas, que estás trabajando bastante y en varios proyectos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu actual? Sí, bueno, actualmente mi trabajo es facilitadora. Yo soy facilitadora, consultadora, así se dice. Sí, consultadora o consultora. Consultora de la justicia restaurativa y también de la equidad, la justicia racial, la diversidad. En inglés se llama Diversity, Equity and Inclusion. Así que la gran mayoría de mi trabajo está basado en los valores de la justicia restaurativa, pero igual trabajo en proyectos de la justicia racial también. Ok. Bueno, a lo mejor vamos a hablar un poco más de eso. Pero quería contarles, ¿no?, que nos conocimos con Erin en una reunión que se hizo, ¿no?, en el IPE, que es el Instituto Internacional de Educación para la Paz. Ahí nos conocimos, ¿no? Estábamos ahí trabajando con otros compañeros muy queridos de IPE. Y bueno, en realidad nos conocimos, ¿no es cierto?, desde este vínculo en común que es la educación para la paz, ¿no? Yo te quería preguntar, digamos, ¿cómo ha sido este vínculo, ¿no?, entre la educación para la paz, que es algo que nosotros hablamos mucho en el podcast y en los seminarios, ¿no?, con la justicia restaurativa? Porque, en principio, la educación para la paz, bueno, no sé, digamos, habría que incluso explicar un poco esto, pero la educación para la paz
puede que suene, ¿no? O puede que incluso sea algo que entendamos mejor, ¿no? Bueno, es educación y tiene que ver con ciertos valores, ¿no? De paz, pacifismo, no violencia, etcétera. Pero la justicia restaurativa sí que es algo bastante, puede ser, digamos, algo desconocido para mucha gente, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue que nació ese vínculo, ¿no? Primero, ¿qué es la justicia restaurativa? O sea, si nos puedes contar tú como, desde tu experiencia, ¿qué es? ¿Y cómo nació el vínculo con la educación para la paz? Qué buena pregunta, Leonardo, gracias. Bueno, primero que todo quiero decir que la justicia restaurativa no es un proceso específico, ¿no? Ajá. Sino más bien como un conjunto de principios y prácticas y valores, como un marco para identificar y abordar daños realmente y obligaciones. Esto para mí es central para la educación de la paz. Si sabemos que hemos heredado maneras de pensar, paradigmas que tienen implicaciones muy fuertes en el comportamiento de una comunidad que queremos lograr a la paz, la justicia restaurativa nos ofrece diferentes modelos de encuentros específicos para lograr eso. Pero para mí lo más importante sobre la justicia restaurativa es que se basa en una serie de valores que realmente se enfrentan con mucho de lo que hemos heredado sobre lo que es la justicia. Y eso para mí es lo más importante, porque Hablando, requiere educación, ¿no? perdón, hablando un poco de la justicia, ¿no? De la justicia, uno clásicamente cuando piensa en la justicia, ¿no? Pues piensa en este tipo de justicia que es como llevada adelante por jueces, abogados, ¿no? Un jurado, etcétera, ¿no? Pero, pero esto es diferente, ¿no? O sea, como Claro. ¿qué personas participarían de un proceso de justicia restaurativa? O sea, como quiénes están en esos procesos, quiénes son las personas que articulan esos procesos, que los hacen funcionar. Bueno, sí, hay varias preguntas dentro de la pregunta. La primera, yo creo que la pregunta más interesante en comenzar la conversación sobre la justicia restaurativa es preguntarte a ti mismo como cuáles ideas heredaste sobre la justicia. Uh-huh. ¿En qué espacios de tu crianza, ¿no? de tu vida aprendiste o te cultivaban la socialización hacia la justicia? Las escuelas, la familia, la sociedad, las películas, programas de televisión. Uh-huh. Tenemos como una idea de lo que es la justicia, que más para mí parece la venganza, ¿no? O la idea de que si hay algo, un delito, un daño, algo te pasa, necesitamos buscar la justicia, significa que tenemos que doblar el dolor o el daño. Uh-huh. Eso más que todo. Y esto porque doy clase, yo tengo un curso en la Universidad de La Paz y los estudiantes, como sabes, Leonardo, vienen de todas partes del mundo. Sí. Muchas personas de varias partes del mundo tienen la misma socialización hacia la justicia, o sea, tenemos como el mismo concepto de lo que es la justicia y tenemos que empezar ahí, ¿no? De saber realmente qué es lo que pensamos sobre la justicia y de ahí aprender un poco sobre los procesos de justicia restaurativa para ver, wow, esto está totalmente al contrario de lo que he aprendido y lo que he heredado sobre lo que es la justicia, que es, por ejemplo, el crimen se define en el campo de justicia restaurativa como un acto dañino, ¿no? Contra las personas, no específicamente contra la ley o el Estado. Esa es la primera diferencia, que el daño existe entre seres humanos, ¿no? Perdón, es bastante diferente como tú decías, ¿no? A la idea clásica que uno tendría sobre la justicia, que es como que un crimen en realidad a quien golpea es al Estado, ¿no? Claro. No al otro, ¿no? Pero en este caso hay un cambio. Exactamente. Yo te robo la computadora, por ejemplo, que me imagino que
utilizas la computadora, Leonardo, Sí, si me roban la compu, me quedo, me haces un daño te quedas totalmente sin el poder de trabajar, de comunicar con la familia en Argentina, de cualquier cosa, ¿no? Pero si llamas a la policía viene a ponerme en la cárcel, ¿no? A mí. El castigo viene del Estado, ¿no? Como si el crimen hubiera pasado hacia el Estado, ¿no? La ley. Y no hacia tú, ¿no? Un ser humano que realmente necesita la computadora para vivir. La justicia restaurativa nos empuja, ¿no?, a pensar diferentemente en lo que es un daño, un acto dañino entre seres humanos y enfocarse en los seres humanos mismos y no en el sistema o la ley. Y eso no significa que la justicia restaurativa no puede existir dentro de sistemas de justicia estatales, digamos, o hay varios debates sobre eso y no quiero ni entrar. Como más tradicionales, a lo mejor. Claro, pero la ofensa es algo que se ocurre entre seres humanos, primero que todo. La segunda cosa es que la ofensa conlleva obligaciones. Si yo te hago ese robo, ¿no? Yo tengo obligaciones. Y es necesario que te preguntemos a ti, digamos víctima, también una palabra imperfecta. Voy a seguir con el valor de imperfección, especialmente en el lenguaje, en inglés o en español. El lenguaje es perfecto para la justicia restaurativa. Víctima no es una palabra adecuada, pero para facilitar la conversación, no podemos saber cuáles son mis obligaciones si no te preguntamos, ¿no? Y la obligación principal es de reparar el daño causado. Esos son los valores que realmente necesitamos enfocar si sea un proceso restaurativo dentro del sistema de justicia criminal o dentro de comunidades que tienen conflicto. Escuelas, comunidades mismas, familias. La justicia restaurativa ofrece esos valores para cualquier espacio en los cuales vamos a tener conflicto o daño. Y si hay seres humanos, vamos a tener conflicto y daño. Y esto es un vínculo central, ¿no?, a la educación de la paz, para la paz. Tenemos que tener prácticas, valores y realmente estrategias para reconocer que el conflicto no necesitamos que se desaparezca el conflicto, más que necesitamos procesos que mantengan, digamos, nuestra dignidad humana. Me gusta mucho esto que arrancaste diciendo de que en realidad hay otra persona que ha sufrido un daño, ¿no? Y que este es como lo primero que hay que tener en cuenta en ese momento, ¿no? Al otro. Y también me venía mucho a la mente la idea de que desde la justicia restaurativa, desde donde lo estás planteando, está como esta cuestión como de empoderar a las personas, ¿no? O sea, no es como que somos unos pobres que tenemos que ser ayudados por otros, sino que también nosotros tenemos un recurso, ¿no? Tenemos nuestros propios recursos y podemos como ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Pensar juntos, ¿no? Exactamente, y ahora estás, Leonardo, realmente hablando de, digamos, la lente antiopresiva de la justicia restaurativa, porque realmente el efecto de colonialismo, cuando yo dije que los estudiantes internacionales tienen casi el mismo concepto de la justicia en todas partes del mundo, esto es realmente el efecto del colonialismo en nuestro mundo. Tenemos como, se llama mucho en el estudio, ¿no?, en el campo de justicia restaurativa, que tenemos un modelo de justicia colonial. Y eso tiene sentido, ¿no? El modelo de justicia colonial se hace que víctima y ofensor son adversarios. Sí. Se llama adversarial justice en inglés. Y eso sirve... Justicia adversarial, ¿no? Sería en español. Sí, claro. Sí. También. Y eso sirve como tiene un propósito, ¿no? Según el modelo del colonialismo. Es importante porque hace dos cosas. Bueno, tú y yo ahora somos enemigos.
Y eso es importante si voy a tener que controlar una población. Y Claro. segundo, it renders me o que me deja dependiente del Claro. Estado. Claro. Totalmente dependiente del Estado. Y hay scholars eruditos, ¿así? Sí, investigadores, ¿no? Investigadores de todas partes del mundo que hablan de la justicia restaurativa como un proceso de justicia anticolonial, porque en varias culturas, en todas partes del mundo, teníamos la sabiduría y las prácticas de resolver nuestro conflicto, ¿no? Y eso se va, ¿no? Con el proceso de colonialismo, eso se va o cambia mucho. Y tenemos que no volver a un entendimiento realmente muy, muy viejo del ser de la comunidad humana. Pero ahora estamos operando en una dependencia muy fuerte de depender en el Estado para resolver el conflicto, para mantener nuestra salud, para mantener nuestra educación, para todo, sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos recuperar de nuestro propio entendimiento de cómo mantener nuestras relaciones y resolver nuestro conflicto afuera de la dependencia del Estado? Esa es una pregunta como esencial en muchos campos de estudio de la justicia restaurativa, ¿no? Y se basa en algo que no es muy popular ahora, pero en la educación de la paz yo sé que es muy familiar, que subyace como una premisa básica acerca de la naturaleza de la sociedad, que solamente quiere decir que estamos todos entrelazados, ¿no? Que todas las cosas están entrelazadas por una red de relaciones. Y el crimen es un problema porque representa una herida en la comunidad y una ruptura en la red de relaciones. Eso es como una esencia, ¿no? de ser humano. Y también digo, no solamente humano, pero parte del mundo natural. Eso no pertenece solamente a los seres humanos. Y hay gente y hay estudiantes y investigadores ahora hablando de la justicia restaurativa con respecto a nuestra tierra, ¿no? y el mundo natural. Ecopaz, así, hay como muchas maneras de hablarlo, pero en realidad las relaciones dañadas son tanto una causa como un efecto del crimen, ¿no? Porque estamos entrelazados todos. Wow, es muy fuerte en realidad lo que dices en relación a como digamos, los valores profundos o la manera de ver la vida que está detrás de algo que aparentemente puede ser solo una forma diferente, ¿no? de hacer justicia, pero que tiene que ver, como tú dices, con el recuperar la agencia, ¿no? Sí. Humana, y también la tradición. Me puse a pensar yo he estado trabajando, muchos saben, en el sudeste mexicano, algún tiempo haciendo etnografía y como antropólogo, y muchos de los problemas que había, y de eso quiero hablar un poquito, de comunidades, ¿no? De lo que implican las comunidades aquí, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en el trabajo con comunidades y esto es algo importante en ti y para ti. Cuando yo estaba en México, una de las cosas que veía en México, en el sudeste mexicano, y bueno, lo veo en todos lados, ¿no? Pero allí lo veía como muy claramente, porque trabajaba con una población tzotzil celtal en resistencia civil, era que ese era un conflicto muy fuerte, ¿no? Como el de la justicia que tú vienes a imponerme como Estado, ¿no? Fundado sobre principios, obviamente, eurocéntricos, ¿no? Porque toda la legalidad es eurocéntrica, ¿no? Para quienes no conozcan, pero bueno, toda la legalidad mundial es una consecuencia dialéctica de un pensamiento que proviene, ¿no? De una forma de entender el mundo que nace en Europa y luego se va reproduciendo en América, ¿no? En muchos lugares del mundo, en Polinesia, etc. Pero ese era un enfrentamiento, ¿no? Como, a ver, esto no es justicia para nosotros. O sea, esta justicia no está completa para nosotros, o incluso no nos sirve, ¿no? O sea, no solamente que nos parezca que falta algo, sino que además no nos sirve a nivel comunitario para
digamos, para trabajar nuestros problemas, para resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces te quería preguntar como, ¿cuál es tu visión o tu sentir sobre esto que pasa en las comunidades? Es decir, en lo que las comunidades a veces te sienten o necesitan o dicen que sienten y necesitan. ¿Hay esta fricción también allí? ¿Tú lo ves con ellos? Sí, bueno, la respuesta es sí. Hay una fricción y esa fricción tiene que ver con la pregunta que pusimos al principio, ¿no? ¿Qué fue lo que heredamos todos nosotros sobre la justicia? Y hablo de herencia porque yo creo que es más, esa palabra para mí, bueno, por lo menos en inglés, habla con más profundidad que la palabra como aprender. Realmente son generaciones de entrenamiento en lo que es la justicia. Estamos ahora despertando a la realidad de que esa justicia no nos sirve, realmente no nos sirve. Y te puedo contar que en mi trabajo ahora, muchos de mis proyectos actuales tienen que ver con un daño cometido por una persona dentro de una comunidad. Trabajo en organizaciones de teatro, de activismo, de salud. Algunas son redes de médicos, de profesionales médicos, por ejemplo, o otros son grupos de activistas del cambio climático, ¿no? Tengo varias comunidades en las cuales estoy trabajando en la justicia restaurativa porque alguien ha cometido un acto, un error racista, por ejemplo. Sabemos que el racismo es algo parte de los sistemas de opresión que nos niegan la libertad del ser humano, ¿no? La libertad del ser humano, y queremos luchar fuertemente en contra de eso. Pero las herramientas que tenemos dispuestas son las mismas que formaron las ideas, que informaron los actos de racismo, ¿no? De opresión. Así que después de imponer como un acto de venganza, por ejemplo, en la comunidad, de echar a una persona de la comunidad por haber dicho algo, cometido un error o un daño, al principio tenemos como el sentimiento de, ok, ya hemos hecho algo bueno y tenemos que seguir, pero los errores siguen y las relaciones siguen rompiéndose, ¿no? Y esa es la menor. No podemos utilizar el mismo sistema para resolver el problema que la misma base. No sé si me explico. Claro. Estamos diferentes porque al final nadie se siente satisfecha o había una oportunidad perdida o cómo podemos mantener si estamos enlazadas, todas nosotras, ¿no? Si estamos realmente entrelazadas y conectadas como personas, no podemos depender de las consecuencias de la justicia colonial, que son realmente aislación y violencia. Claro. Eso es lo que nos ofrece. Yo te perdí, Leonardo, no sé si estás todavía. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas ahí, Erin? Ahora estás, sí. Perdona. No, sí, adelante. Es que tengo mi cámara que se ha apagado, pero ahora la enciendo, algo pasó. Ahí está. Okay, ahí está. Vale. Bien. Decías que no podemos depender de estos mismos sistemas que han creado, digamos, el problema para la solución del problema. Exactamente. Lo dijiste mucho mejor que yo. Pero sí, llegamos, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Y tenemos muchos estudios en la investigación de la justicia restaurativa que demuestra de que víctimas de crimen, su satisfacción con la justicia retributiva es muy corta. O sea, en el momento, si yo quiero que la persona vaya a la cárcel o que haya violencia o que
quiero que doblemos el daño, el dolor, pero eso no dura. Y después de que el ofensor vaya a la cárcel, el dolor sigue, ¿no? Obviamente, hay trauma, y la satisfacción no sigue. Necesitamos algo más, y en muchas maneras yo creo que la justicia restaurativa busca algo más completo en la justicia. Buscamos wholeness, digamos en inglés. Sí. Completud, ¿no? En justicia. Completud. Claro, el castigo no sirve para mi corazón por mucho tiempo, sirve por un momento. Y eso es lo que nos demuestra los estudios. O sea, en inglés se llama Victim Satisfaction Surveys. The satisfaction of victims doesn't endure because something is missing. No, algo falta. Algo falta. Sí. Es un replanteo total, ¿no? O sea, que yo creo que nos pone a pensar en que realmente sabemos muy poco sobre la justicia, como tú decías, ¿no? Sabemos muy poquito, y estamos también condicionados para ver muy poco, ¿no? Nosotros también creo que desde este condicionamiento probablemente tampoco podemos ver la oportunidad que tenemos, porque también nos concebimos segmentados, ¿no? Como solo entes racionales, sino también como entes, ¿no? Sentipensantes, ¿no es cierto? O sea, que también tienen un sentir, un vivir, un relacionarnos, ¿no? Me parece súper fuerte, en realidad. Las implicaciones de lo que estás diciendo son muy fuertes. Porque la justicia es un valor muy caro, ¿no? Muy importante para todos los seres humanos. Y ponerla como ahí, me viene a la mente como la idea de devolver la justicia a un lugar mucho más... los zapatistas suelen decir desde abajo, ¿no? Que es como de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo primero, no vamos a esperar que venga, ¿no? De arriba, sino que nosotros vamos a... Y eso tiene mucho que ver con el empoderamiento, ¿no? Con muchos valores de la no violencia, ¿no? Por supuesto. Pero yo pensaba cuando te escuchaba, y te lo confieso, pensaba y decía, bueno, vale, ahora, porque yo creo que hace falta también que la sociedad en la que apliquemos un tipo de justicia tenga, algo así como un background, ¿no? Como un recorrido previo, porque pienso esto, ¿no? Cuando tú vas a hablar de racismo en un lugar, pues necesitas que haya, pues, cierta conciencia al menos de lo que es el racismo y de que eso está mal, ¿no? Es decir, si no hay esa conciencia, pues directamente ni siquiera se detecta el problema y obviamente ni siquiera se busca justicia. Pero me preguntaba qué pasos o qué estadios o qué momentos tiene que recorrer un grupo, una persona, incluso una sociedad que tú hayas visto como para poder, en el caso del racismo, por ejemplo, verlo, entenderlo y luego pasar a la justicia restaurativa. O sea, ¿qué tiene que haber antes? ¿Qué necesitamos que haya antes? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque nosotros estamos en Europa y en Europa hay un momento muy difícil hoy por hoy que tiene que ver con la emergencia de grupos de ultraderecha, far right, ¿no? Y que está haciendo que hoy por hoy realmente, veamos cosas que hace mucho que no veíamos en la sociedad, ¿no? Expresiones de legitimación, de normalización del racismo, de la violencia, que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿no? Que tú hablas de esto, me preguntaba, ¿qué tiene que pasar antes de que llegue la justicia restaurativa en una persona o una comunidad como para que esa gente pueda como entender ese planteo y relacionarse con él? Esta es la pregunta esencial, ¿no? Estamos tratando de buscar varias respuestas y puntos de entrada, ¿no? A la pregunta que me pones, Leonardo. En mucho de mi trabajo, la primera cosa que yo quiero reconocer o que quiero poner al frente es que yo entiendo, digo,
Ujú. que estos poderes de que hablas Ujú. sean poderes políticos, digamos, son muy pocos y, Ujú. y realmente quieren mantener poder, recursos, riquezas, y esto cambia de nombre, pero no de técnica, ¿no? Ujú. Estrategia, Ujú. por siglos. Mm. Y que un método central al mantener el poder, explotar recursos y gente es implantar e imponer división entre la población, entre Mm. comunidades y utilizar, manipular la gente de tal manera en la cual que estamos tan Ya, enfrentados. enfrentados que nos se nota que, bueno, todo lo que está pasando arriba está pasando, ¿no? Mm. Y hablo de conceptos muy complejos, con palabras muy imperfectas, con un idioma, con español imperfecto, pero me explico más o menos. Sí. Eso para mí va primero, al entrar a un espacio. Mm. ¿A quién sirve si dependemos de un modelo de justicia que realmente tiene dos consecuencias, violencia o aislación, o muchas veces las dos? Wow. ¿A quién sirve? Podemos seguir así. Podemos decir, ok, en esta comunidad esta persona dijo algo muy feo y no Mm. sabe y andan en ignorancia y y están pidiendo perdón por las razones incorrectas, ¿no? Porque no quieren estar no populares o mala reputación, lo que sea. Todo bien. Si dependemos de la justicia Ujú. retributiva, ¿a Ujú. quién sirve? Ujú. ¿Y quién está al centro? No, tenemos que pensar también, esa es una pregunta que yo me pregunto al entrar en una comunidad. Si estamos divididos, si seguimos divididos, Ujú. ¿quién beneficia, no? Ya. Ujú. Número dos, ¿qué es lo que necesitan los víctimas de lo que ha pasado? Mm. Realmente, Mm. tenemos sistemas para hablar con ellos, para realmente saber lo que la gente requiere, lo que la gente, porque según Howard Zehr, que es investigador de justicia restaurativa, dice que los daños crean necesidades, las Ujú. necesidades crean obligaciones y las obligaciones crean acciones. Ese Ujú. es el proceso, estos son los pilares de justicia restaurativa. Ujú. Ujú. No podemos saber cuáles son las necesidades de la gente impactada, ¿no? Si no las preguntamos. Mm. ¿Quién está en el centro? Porque muchas veces, por ejemplo, en un proceso de justicia restaurativa en que estoy trabajando ahora, había una persona blanca, muy poderosa, con mucho poder institucional, que dijo algo racista, ¿no? Ujú. La gente, muchas personas blancas dentro de la misma comunidad dijeron que se vaya ella y necesitamos, y fueron las mismas personas blancas haciendo todo el hablar, ¿no? Hablando y Ujú. hablando y hablando, y no había ningún proceso para hablar con la gente realmente afectada por lo que se había. Y eso es lo que dice la justicia restaurativa, que realmente Ujú. estamos dependientes de sistemas que causaron el problema al principio, que es la supremidad Ujú. de la voz blanca, ¿no? Ya. La O sea, justicia restaurativa dice, tenemos no, que aprender, digamos, a redireccionar la oreja, ¿no? La escucha. claro, También, algo que no sabemos. Wow, eso es muy fuerte, es cierto. claro. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obligaciones um, que, se, que ahora existen por lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que queremos realmente valorar en esta comunidad? Y eso Mm. no significa que la justicia retributiva no tiene espacio.
Como dije antes, la justicia restaurativa busca una justicia completa. Si alguien hace que un espacio, se hace que el espacio sea inseguro para gente de color, por ejemplo, tenemos que hablar de la posibilidad de aislar o de remover a esa persona, ¿no? Eso tiene que existir en la mesa. El método no tiene que ser así. No, tenemos que preguntar diferentes preguntas, ¿no? Tenemos que realmente, we have to ask different questions, ¿no? Diferentes preguntas. Tenemos que preguntar cosas distintas y diferentes. Claro. Escuchándote, entiendo que esto implica no sé, yo le llamaría como reaprender, como to relearn, hacer algo, porque realmente tenemos un enorme, como tú decías, ¿no? Una herencia, ¿no? Claro. Y esa herencia, digamos, psicológicamente hablando, diríamos que esa herencia se cristaliza en una forma de ver, una forma de percibir, ¿no? No vemos ciertas cosas directamente, ¿no? No vemos a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque el foco está puesto en otro lado. Pero entiendo que en tu trabajo también, recién cuando hablabas me preguntaba, bueno, tu trabajo también implica, es decir, directamente, me imagino que habrás tenido dificultades también a la hora de plantear estas cosas, ¿no? No sé, me da la impresión de que tú tienes una visión muy clara de este fenómeno y me imagino que debe ser complejo también debido a que hay muchísimo racismo, en este caso muy normalizado, ¿no? Claro. El enfrentarte, bueno, tú eres una profesional y estás con ese traje, ¿no? Que los profesionales tenemos y que nos protege un poco, pero igual es difícil, ¿eh? Me da una impresión de que puedes encontrarte con obstáculos, ¿no? Claro, sí, por supuesto, es difícil, pero ¿qué te ha servido a ti? ¿Cuál es el recurso que tú has encontrado en ti como para enfrentar esos obstáculos cuando aparecen? bueno, primero que todo, yo me pregunto quién quiero ser, ¿no? Como madre, cuando hablo con mi hija, ¿quién era, ¿no? Al final de la vida, ¿en qué lado estaba? ¿Para qué luchaba? Para no las preguntas que todos nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Primero que todo. La segunda cosa es que el racismo y enfrentar el racismo para mí no es nada comparado con lo que la gente de color, víctimas del racismo, diariamente están enfrentando. Nada. Es un privilegio enorme. ¿Y qué voy a hacer con el privilegio que tengo en esta vida? Realmente, ¿qué voy a hacer con el poder que tengo? Y esto tiene que ver con qué voy a hacer como una persona que se identifica como una mujer blanca, como una mujer, una persona que tiene able-bodied, no sé, pero hay varios privilegios que yo sé que tengo y eso no quiere decir que no tenemos problemas, ¿no? Pero yo entiendo muy bien, entiendo que es una obligación mía, según mis valores personales, saber que lo peor que me pasa en una conversación difícil sobre el racismo es que me hacen daño a los sentimientos, ¿no? O sea, I have hurt feelings, que me duele un poco, que me duele un poco el ego, ¿no? Que me duele un poco mi propio como autoestima. Sí. Eso no es nada en comparación con lo que la gente se enfrenta. En Irán, lo que está pasando. Yo veo por todas partes del mundo la gente luchando por sus derechos humanos, realmente poniendo sus vidas en la línea diariamente, y me digo, ¿que puedo tener esta conversación difícil? Pues, obviamente, lo más mínimo que puedo hacer, lo más mínimo. Así que es difícil porque yo creo que todos nosotros humanos queremos mantener las relaciones, ¿no?
no queremos realmente estar en conflicto. Y eso porque yo estoy teniendo estas conversaciones con mi familia, ¿no? Con mis tías, con mi hija, con mi pareja, yo no reservo que la conversación exista en mi mundo profesional y no en mi vida personal, ¿no? No puede ser así. Claro. Pero lo más que uno entra en conversaciones y se tiene que ver con el racismo, con la opresión o el conflicto en general, lo más que uno lo hace, lo más fácil que se hace, ¿no? Yo ahora tengo más lenguaje, más palabras, estoy más acostumbrada a hablar con mi mamá honestamente, por ejemplo. Eso para mí no era algo que hicimos en mi casa, ¿no? Si había conflicto, dejamos de hablar. Silencio. Fue la herramienta. Silencio. Claro. Silent treatment. Fue como una herramienta en la bolsa de herramienta de métodos de conflicto. Claro. No, esto ya no me sirve. Ya no me sirve. Así que yo en todas partes de mi vida quiero preguntarme si sigo así, ¿a quién beneficia? ¿Por qué? ¿Quién está en el centro de my approach, ¿no? De cómo llego a esta situación y cómo voy con mis valores? Es lo más mínimo que podemos hacer si tenemos poder estructural, institucional, social, ¿no? Ya. Wow. Te iba a preguntar sobre, bueno, porque hemos hablado un poco de las preguntas que podían ser interesantes sobre la compasión, pero en realidad creo que te digo algo, ¿no? Nosotros aquí trabajamos también con ciencias cognitivas y con mindfulness, y una de las cosas que nos pasa es que a veces como que nuestra tarea que hemos asumido es como repensar la compasión, ¿no? Y la compasión que a veces puede ser vista como algo realmente serio o simplemente como un ejercicio naif y ya está, ¿no? Pero este tipo como de compromiso, ¿no? O de ejercicio de pensar, bueno, ¿qué me toca hacer a mí, ¿no? En función de los privilegios, como decías, ¿no? Que yo tengo. Es una tremenda y contundente forma de practicar la responsabilidad, digamos, ¿no? Eso me venía a la mente, el ser responsable, ¿no? Sí. Y me parece súper, súper importante, ¿no? No solamente para quien trabaja en justicia restaurativa, obvio, ¿no? Sino para todos, debería ser importante, ¿no? Y bueno, y creo que eso tiene un peso enorme, la verdad, y te agradezco por traerlo, ¿no? Porque a veces a quienes trabajamos con temáticas sociales o humanas, ¿no? En estos tiempos que corren nos cuesta encontrar como una pregunta organizadora, ¿no? En terapia a veces se llaman como magic questions, ¿no? Como preguntas mágicas que te ayudan a organizarte, ¿no? Plaf. Decir, a ver, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la perspectiva que puedo tener aquí? ¿No? Y esa es una pregunta bastante mágica de alguna manera cuando al pensar qué aquí ahora, ¿no? Sería responsable hacer en función de quién soy y los privilegios que tengo, ¿no? Quería cerrar, porque da para un montón, pero no, digamos, que tenemos que cerrar por el tiempo y por el tiempo del podcast y por el tuyo también. Pero no quería irme sin preguntarte qué es lo que tú, digamos, qué es lo que, tal vez una pregunta, bueno, te invito a pensarla como tú quieras, responderla como tú quieras, ¿vale? Pero si tú tuvieras que poner en palabras como lo que tú has aprendido de este proceso, porque yo entiendo que tú no naciste sabiendo esto, ¿vale? O sea, tú lo fuiste aprendiendo, ¿no? Tú lo tuviste que aprender, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya que estás en camino, estás en trabajo, ¿no? Estás aquí, en este punto, que tal vez no es el aprendizaje final y último, pero aquí, si tú tuvieras que poner en palabras como qué es el aprendizaje tal vez que tú más valoras de todo este proceso, ¿no? El más valioso para ti, ¿cuál sería? Algo que tú digas, esto para mí es realmente muy valioso de este proceso de trabajo. Algo que yo aprendí y me sirve mucho. Sí,
Qué bella pregunta. Lo que me viene al corazón en este momento es que lo más profundo mi entendimiento de la justicia restaurativa, lo más me ha curado de una manera. Healing. Ya, lo más curativo. Curativo. Lo más curativo. Yo he aprendido que por eso me encanta la pregunta. Yo creo que la pregunta que heredamos sobre la justicia es como otra pregunta mágica, ¿no? Porque nos invita a pensar en la idea de herencia, cómo ha pasado por generaciones y que hay maneras por las cuales, o razones por las cuales mi mamá y su mamá y su mamá llegaron a manejar el conflicto a través del silencio. Hay razones por eso. Yo ahora entiendo un poco más porque mi abuela nació en Irlanda bajo el colonialismo de Inglaterra, obviamente. Yo no creo que era seguro hablar honestamente sobre el conflicto, ¿no? Había mucha violencia, uno tenía que sobrevivir. Yo creo que todo eso impacta cómo una familia, un grupo de personas anda con estrategias sobre el conflicto y la justicia para sobrevivir y para seguir adelante, ¿no? Ahora entiendo que el silencio tenía ese espacio en mi historia familiar. Mover hacia la justicia restaurativa para mí es un acto curativo, ¿no? Un acto de poder decir que yo sé que a mi abuela o mis bisabuelas que esto te sirvió. Yo creo que te hizo más segura, ¿no? Te sirvió de una manera u otra. No es necesario que sigamos así. Ahora no nos sirve. Pero aquí estoy para hacer algo diferente y para transmitir algo diferente a mi hija. Quiero ser buen ancestro, ¿no? de lineaje. La historia de la justicia restaurativa en los Estados Unidos sumamente tiene desarrollo originalmente a partir de las comunidades indígenas, ¿no? Al norte del estado y también de Nueva Zelanda. Las prácticas fueron estudiados por nuestros facilitadores más famosos aquí, allá en Nueva Zelanda con la gente maori y también en los Estados Unidos. Pero digo que el proceso y los valores de justicia restaurativa son valores de lineaje. El lineaje es importante, dice, porque es otra expresión de nuestra, que estamos entrelazados, ¿no? Todos nosotros conectados. Y yo creo que para mí, yo voy hacia ese trabajo y esa práctica porque me hace una transformación que me hace vivir mejor. Y eso, hablaste de compasión, para mí la compasión es el deseo de que nadie sufra, ¿no? Que realmente el deseo de que nadie sufra, y yo entiendo que el sufrimiento es parte de la vida, pero podemos cambiar juntos, y la justicia restaurativa nos ofrece una oportunidad, no solamente no es la única oportunidad, pero una oportunidad de hacer eso. Wow. Bueno, Erin, podríamos profundizar muchísimo en cada cosa porque realmente o sea, nos toca como seres humanos, ¿no? Parece que estamos hablando de un concepto, de una forma, estamos hablando de algo muy profundo, que es el linaje, lo que esperamos del futuro, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast de Paz Camino. De verdad, Erin, ha sido un placer, un lujo poder tenerte y nada, o sea, estamos muy agradecidos y nada, te invitamos a seguir en contacto con nosotros. Nos va a dar mucho gusto seguir en contacto contigo y
Y nada, muchas gracias, muchísimas gracias por esto. ¿Hay algún contacto que tú quieras dar por si alguien, por ejemplo, quiere saber más sobre esto, quiere contactarte? Sí, por supuesto, sí. Estoy también súper agradecida. Muchas gracias, Leonardo, por invitarme. Y yo, yo tengo mucha pasión por este tema, entonces muchas gracias, en serio. Y sí, LinkedIn, Okay. LinkedIn, yo creo que me pueden poner el nombre y yo aparezco. Ok, pueden poner el nombre Erin. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Erin? Donlevy. Dunleavy, en LinkedIn, ¿no? La plataforma LinkedIn, para encontrar a Erin, una excelente, la verdad, colega y una amiga también. Muchas gracias por estar, por participar en el podcast. Y nada, nos vemos a todos los oyentes de Paz Camino. Los invitamos a compartir, a darle like y a seguir en contacto para caminar juntos, caminar profundo, como decimos. Gracias, Erin. Muchas gracias, Leonardo. Hasta luego. Hasta luego.